bienvenidos a Conciencia Inclusiva, el único programa sobre capacidades diferentes, sobre inclusión que existe en la televisión chilena, lo cual estamos orgullosísimos en CNN Chile de poder llevarle estos contenidos hasta sus casas, estas historias, estas discusiones también sobre políticas públicas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es clave para los niños y para los jóvenes de hoy, pero que además debió ser clave hace mucho tiempo para los niños de ayer. Hemos llegado tarde en educación para las personas con necesidades educativas especiales, y de eso vamos a hablar, sobre todo en un contexto en que se está discutiendo una gran oportunidad como es una reforma educacional. ¿Están quedando dentro los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales? Tenemos un juicio crítico al respecto y lo vamos a conversar con nuestro panel. Le damos la bienvenida primero a María José López. María José, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Casi nombra panelista, estamos a punto. Miembro de la Comisión de Discapacidad y alguien también que trabaja evidentemente, aparte en la Comisión Asesora Presidencial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, es miembro de la Comisión Técnica de Educación Especial convocada por el Mineduc y coordina además la área de inclusión social de comunidades, organizaciones solidarias. Muchas gracias por estar con nosotros. Herminia Mesa, muchas gracias por estar con nosotros, Herminia. Gracias a usted por convidarme a mí. Bienvenida aquí a la reunión que es Conciencia Inclusiva. Tú estás en la Fundación Cristo Especial, tienes 34 años, tienes síndrome de Down y una historia también de avance, de esfuerzo que nos enorgullece que hayas aceptado venir al programa. Nada que tía. Y también vamos a saludar a Cintia Tag. Cintia, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es directora del Centro de Desarrollo e Innovación de Educación Inclusiva y del Magíster de la Universidad Central y también miembro de la Comisión Técnica de Educación Especial convocada por el Mineduc. Bienvenida. Encantada, Mónica. Y también estamos con Eduardo Núñez, ingeniero civil en informática, y alguien que también nos va a hablar de cómo se sale adelante, no necesariamente porque te la hagan fácil, sino todo lo contrario. Gracias por estar con nosotros. Ojalá, gracias. Dicho todo esto, me gustaría que empezáramos a conversar primero un diagnóstico. Quiero pedirles tanto a María José como quiero pedirte también a ti, Cintia. El diagnóstico. El problema hoy día respecto de la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, y esto es, estamos hablando desde autismo, dislexia, rotacismo, hasta una silla de ruedas, síndrome de Down, en fin, necesidades educativas especiales permanentes o transitorias. El diagnóstico es que el problema es ¿qué tan grave? Y es de cobertura o también de calidad. Las dos cosas. O sea, tenemos un problema evidentemente de cobertura y también un problema de calidad, pero yo creo, Mónica, que el diagnóstico más profundo respecto de la situación hoy día de educación de personas con discapacidad tiene que ver primero con una visión, con unas creencias y luego con gestión. Ya, pero primero expliquémosle a la gente, porque eso son después las causas, pero expliquémosle a la gente que no tiene por qué saber si es que los niños están en clases, lo estoy preguntando en fácil, o no, cuántos niños están en sus casas, qué sabemos respecto de cuántos niños están quedando en la casa, ¿es ese el problema? O también que cuando muchos de ellos van a las salas no van a hacer lo que debieran hacer. Mira, tenemos un problema, digamos, bastante generalizado. Primero, no tenemos muchos datos, no tenemos una encuesta. La única encuesta que tenemos sobre discapacidad es del año 2004. Este año el gobierno de la presidenta Bachelet se comprometió a poder desarrollar la nueva encuesta nacional de discapacidad, pero los datos que tenemos hasta hoy no son demasiado contundentes. Sí, eso ya es un problema. Claro, eso es un problema enorme porque nos dificulta cuantificar, pero sí tenemos experiencia y tenemos observación también de la realidad. Hoy día nosotros sabemos que alrededor de unos 250.000 niños están con necesidades educativas, ya sean transitorias o permanentes, están en el sistema de educación regular a través de los programas de integración escolar, y alrededor de 160.000 niños están en el sistema de educación especial. No sabemos la suma de esos niños, realmente cuánto es en relación al universo total de niños que debieran estar hoy día siendo educados por el sistema de educación en Chile. Ahora, el problema que tenemos en general es que, y muy significativamente, es que hay una cantidad importante de niños que están participando del sistema de educación especial cuando debieran estar en el sistema de educación regular. Los datos nos dicen que la matrícula de escuelas especiales en Chile, el 72% corresponde a niños que tienen trastornos específicos del lenguaje, es decir, son necesidades educativas que el decreto 170 llama transitorias y que debieran estar en su gran mayoría o todos en el sistema de educación regular.
Pero al mismo tiempo tenemos un problema importante en el sistema de educación regular, y es que los programas de integración escolar, que fue la política pública que se elaboró alrededor de los 90 para poder facilitar la educación de niños con discapacidad y con necesidades educativas especiales, esos programas siguen siendo hoy día discrecionales, voluntarios. Es decir, en el sistema de educación regular, si un niño hoy día llega, un niño con discapacidad, a pedir poder entrar a ese colegio, el director puede decir, mira, nosotros no tenemos programa de integración escolar, lo que evidentemente nos plantea una dificultad seria de cobertura, pero también de acceso a la educación. Cintia, en el diagnóstico, partiendo de la base, como decía María José, que no hay tantos datos, pero en el diagnóstico, no sé cómo decirlo, empírico, de la experiencia, de lo que se conversa, el problema es más grave en los colegios públicos, me refiero a los municipales, particular subvencionado o privado, o cada uno de ellos tiene un tipo de problemática distinta, si lo pudieras resumir. Mira, la realidad hoy día es que después de 25 años, ¿no?, de que el Ministerio de Educación promoviera la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas comunes, tenemos el 50%, o sea, cerca de 5.000 establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, ya sean municipales o particulares subvencionados, ¿no?, que integran alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, el problema evidentemente es de cobertura, porque a lo que queremos llegar y aspiramos, ¿cierto?, para hacer realmente un sistema educativo inclusivo y que garantiza el derecho a la inclusión a toda la población sin discriminaciones de ningún tipo, es llegar a que el 100% de los establecimientos financiados con fondos públicos, con fondos del Estado, ¿no?, acojan sin ningún tipo de restricción a alumnos con estas características. Entonces, claro que tenemos un problema de cobertura, pero al mismo tiempo tenemos un problema de calidad que quisiera dejarlo un poquito ahí para después. Ahora, en los colegios privados también tenemos otro problema, porque casi se mandan solos. Exactamente, ¿cierto? Ahí tenemos otro problema. Pero si nosotros miramos cómo se distribuye la población, y que era lo que apuntaba María José, es que la realidad también es bien clara, y los datos ahí hablan por sí solos. Tenemos del 100% de población con necesidades educativas especiales, un 80% que están integrados, sistema común en las escuelas subvencionadas, un 80% son con necesidades educativas transitorias, especiales transitorias. Solo un 20% de ese universo, ¿no?, tienen discapacidad. Ya ahí tenemos una primera aproximación, ¿no?, de que en nuestro país, después de 25 años, como decía María José, siguen habiendo resistencia, hay una serie de mitos, prejuicios y barreras que están muy instaladas, que son difíciles de derribar. La segunda cosa es que si uno mira cómo se distribuye esa población, ahí nos encontramos con otro panorama también interesante, que son las escuelas municipales, ¿no?, las que acogen mayoritariamente a los alumnos con necesidad educativa especial. O sea, hay un 65% de los colegios o las escuelas y liceos municipales, ¿no?, se han hecho cargo del aprendizaje de estos alumnos, ¿no? Mejor, peor, con mayor, menor calidad, pero han abierto sus puertas. Pero qué triste que los que tienen más, qué triste que los que tienen más facilidades, más acceso a profesionales especializados, a los que debiera costarles menos reciban menos, que son los colegios privados. Pero yo estoy hablándote del universo de colegios particulares subvencionados, que reciben la misma subvención. En la realidad, luego, esos son los 20, el 35%. Y un dato también interesante también es cómo se distribuye a nivel del país. Lo que te quiero mostrar, que tenemos un problema de distribución, además inequitativa.
porque llama la atención, por ejemplo, que en la región metropolitana, los colegios que menos integran o donde hay menos integración, no, las tasas son, es en la zona oriente, o sea, donde se ubican los colegios, digamos, que era lo que tú estabas diciendo. Quiero conversar ahora un poquito también con los otros invitados. Herminia, ¿tú fuiste al colegio cuando chica? Sí. ¿A qué colegio fuiste? El primero que yo fui primero cuando me agregué para poder caminar fue en la Cruz Roja. Ya. Y ahí partí a los jardines, después de jardín al colegio, de distintas partes. Pero ahora que después fui al colegio, una escuela especial que era Japón. Y ahora volví a ir de nuevo ahora, que se llama Centro de Líbano. ¿Cómo lo pasaste cuando chica en el colegio? No, bien. Bien. Había el tipo de niños con capacidad igual que yo, que se me enseñaron. Y me gustaría que ahora que está la presidenta y vicepresidente, yo diría que lo unieran a todos los niños con problemas que tenemos nosotros, que debe cumplir que esta ley que está saliendo ahora, que la hizo reforma educacional. Sí, que hizo el otro presidente antes, Sebastián Piñera. ¿Ya? Gracias a él podemos salir a toda parte, porque antes tenemos puro celado en la casa. Sí, pues, también está el tema de la ley Zamudio, está la ley de la reforma educacional. Niña, tú estabas en un colegio, ¿solo con niños con capacidades diferentes, solo con niños con síndrome de Down como tú, o había niños comunes y corrientes también? Aparte con el síndrome de Down, con otro tipo de problemas que ellos tienen, ¿cómo se llama? Con silla de ruedas, otro con el tipo de problemas que tiene ellos. ¿Y te hubiera gustado ir a un colegio donde hubiera niños también sin capacidades diferentes? Sí, me gustaría. Pero ojalá que no nos discrimine a nosotros. Hay gente que está por la calle, nos mire mal, nos mira feo. Y eso a mí me pone muy triste. A ti te pone muy triste y me da mucha vergüenza. Hay niños que sale en la Teletón, que es una cosa muy buena que hace Mario Rodríguez, Don Francisco, para la Teletón. Yo veo todos los años y me gustaría decirle a él que lo sigue apoyando. Muy bien, así debería ser, pero debería ser de todos los días, no de 27 horas nomás. Quiero preguntarte tu experiencia, Eduardo. ¿Cómo fue cuando chico era al colegio? ¿Qué dificultades enfrentaste? ¿Era un colegio con integración, sin integración? ¿Cómo fue? Yo fui de chico a un colegio común y corriente, público. No habían los medios, no estaban los accesos, no habían rampas, recuerdo, nada. Perdona, y tengo que preguntarte también para que la gente entienda un poco más tu historia, Eduardo. Algo previo que debía haberte preguntado. ¿Desde qué edad estás tú en una silla de ruedas y a qué se debe que estés explicando? Yo lo sé, pero quiero que tú se lo expliques a la gente. ¿Por qué estás en silla de ruedas? ¿Qué pasó? Tengo distrofia muscular progresiva. Yo caí a la silla de ruedas, si mal no recuerdo, en séptimo básico, octavo básico. Antes me movía con dificultad, usaba esto, no sé cómo se llama, no me tengo, esos fierros que tenía Forrest Gump. Las órtesis. Exacto, esas cosas. Y así me movía, pues ya llegó un punto que ya no podía más y tuve que empezar a usar la silla de ruedas en forma permanente. En ese tanto yo mantuve el mismo colegio en el que estaba. ¿Te quedaste en el mismo colegio? Sí, en el mismo grado y ahí fue más complicado porque
había lugares donde no podía ir. Mi colegio tenía 2 pisos, había laboratorios en el segundo piso a los que nunca pude ir. ¿Y por qué no te ayudan y agarraban la silla de ruedas entre todos y la subían, por ejemplo? Que no es lo ideal, lo ideal es que haya una infraestructura para hacían ello. A veces, pero también está el riesgo de que, no sé, supongo que por miedo que se caiga y se mete en un problema ahí, entonces quizás, no sé, también habían patios a los que yo no podía acceder, pero lo más grave era el baño. No podía ir al baño es un tema complicado, sobre todo después cuando llegué al liceo, es que la jornada era completa, hasta las 5 de la tarde, recuerdo. Yo recuerdo que en esa época, cuando iba al colegio, no tomaba líquidos, comía en seco, para no tener que ir al baño, porque había escalera, había que pedir ayuda a los demás, depender de la voluntad de otros para poder acceder a algo tan básico como ir al baño. Entonces, eso es un problema de infraestructura. Más allá de los problemas de quizás no habían ciertas consideraciones que debían haber en algunos casos, como por ejemplo, no sé, un poco más de tiempo en las pruebas, o uno escribe más lento. ¿Tampoco te dan eso? No. Recién en la universidad algunos profesores tuvieron algunas consideraciones, pero en básica y liceo nunca tuve ningún tipo de ayuda en ese ámbito. ¿Te das cuenta que tú cuentas algo que es súper... que me indigna? O sea, escuchar que un niño en nuestro país, un niño de ayer, un joven hoy día, tenga que comer sin tomar líquido porque está en un colegio donde no tienen un baño decente para que pueda entrar tranquilo, de manera autónoma o asistida. Me parece que es algo tan básico y que, o sea, a mí me revela, me da rabia. Cuéntame cómo fue después en la universidad, ¿qué pasó? La universidad fue mejor, la universidad ya tenía más infraestructura, algunas falencias soportables, pero en general la universidad ya estaba más acomodada, era más grande, más espaciosa, había baños para discapacitados, las puertas y entraban en todos lados. Quizá la única falencia había es que faltaban algunas rampas en algunos lugares, o que el cubículo donde uno se sienta estaba adherido, la mesa estaba adherida a la silla, entonces no me servía. Entonces a veces tenía que dar vuelta la silla era para poder apoyarme. Y quizá lo más complicado de mi paso por la universidad fue el traslado. El traslado. Claro, moverme a la universidad, solamente taxi, nada más. Porque claramente los medios de transporte no son los mejores. Adivino que las becas nunca consideraban la necesidad de transporte diferente o que iba a ser más caro para ti. Para nada, no consideran el hecho de que moverse a la universidad en estas circunstancias es más costoso, porque las micros, la gente las rampas, no es cómodo el tema de las micros que tienen rampas no llegan a todos lados. El metro, yo vivo en Las Rejas, ocupo la línea 1, en la cual, no sé, creo que 4 o 5 nomás tienen ascensor de la línea 1, entonces hay que usar taxi nomás. ¿Y dónde sacáis la plata para el taxi? ¿Cómo lo hacía tu familia? Ahí la familia tenía que apoyar, mi papá me llevaba antes de irse a trabajar, mi hermano, y cuando no se podía, taxi. Había que darse, no quedaba otra. Una barrera más y otra barrera más. Sí, no es fácil. Estamos contando todavía la parte más jodida, más amarga. Luego le vamos a mostrar también ejemplos. Bueno, Eduardo lo es, de que sí se puede a pesar de los obstáculos. Y también tenemos casos de integración en colegios que son espectaculares. Por lo mismo, cuando hay casos espectaculares uno dice, ¿por qué no todos? Veamos qué pasa cuando un joven de verdad no tiene las posibilidades de estudiar y donde su techo entonces no se lo pone sus capacidades, sino la sociedad. Veamos entonces el caso de Camilo. Camilo ingresó al colegio alrededor de los 3 años, un colegio con integración, el Colegio Metodista de Santiago. Estuvo alrededor de 5 o 7 años en ese colegio, en un proceso de integración donde pudo desarrollar el curso de kinder
y donde desarrolló varias de sus capacidades que presenta hoy en día. La dificultad fue que este colegio se acabó la integración, quedó solamente como un colegio regular. Cuando él se cambió del colegio con integración a una escuela especial, tuvo un retroceso importante, llegando a tener conductas disruptivas que nunca antes había presentado. ¿Te gusta jugar a la pelota? Sí. Bueno, el seguir en el colegio con integración lo hubiera ayudado bastante a desarrollar capacidades que no pudo desarrollar con el tiempo, y no solamente hubiera sido enriquecido el proceso de él, sino que el proceso de sus compañeros. No puede ser que la base de un país como es la educación se construya a partir de acciones discriminatorias, como tiene que ver con el inciso que posibilita la instancia de que se excluya a personas con necesidades especiales. A partir de eso no podemos exigirle a la sociedad que no realice acciones discriminatorias. Qué buena frase la hermana de Camilo, que decía: no puede ser que la educación se construya en base a conductas discriminatorias. María José, ¿qué dice la legislación hoy? Ya vamos a hablar en segundo bloque de la reforma educacional. ¿Qué dice la legislación hoy? Porque hasta donde yo entiendo, tenemos una ley Zamudio, tenemos antes que eso, algo que va por encima de toda la legislación nacional, es la firma que hizo Chile de la Convención que protege los derechos de las personas con discapacidad. O sea, todo eso está por encima. Eso es lo que dice la legislación. ¿Qué pasa en concreto? Que no solo nos encontramos con que colegios públicos, privados, particular subvencionados, seleccionan y dejan fuera a los niños con capacidades diferentes. ¿Y qué pasa también? Que muchas veces incluso los expulsan a mitad del camino o durante el proceso educativo. Bueno, como tú lo decís, Mónica, efectivamente Chile ratificó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad el año 2008, y la Convención, por ser un tratado de derecho internacional, está por sobre la legislación nacional. Por tanto, Chile debiera, hoy día que se ha puesto de moda con esta expresión por la Haya, esto de pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Exactamente. Realmente el Estado de Chile está obligado a una educación inclusiva conforme al tratado. Es que me gusta para unas cosas nomás. Sí. Ahora el problema es que efectivamente eso no se realiza hoy en día, porque dentro de la legislación chilena no existe la obligatoriedad de la educación de los niños con necesidades educativas especiales, así de simple. Lo que existe es un decreto, el decreto 170, que es un decreto que facilita los famosos PIE, que fueron una política pública exitosa cuando se hizo, daba respuesta a la incipiente camino de integración, por eso es que se llama... son programas de integración escolar, por eso se llama de integración y no de inclusión, pero hoy día el mundo ha cambiado, hemos avanzado, sabemos mucho más de derecho, sabemos mucho más de las personas en situación de discapacidad, y hoy día estamos en un paradigma de inclusión donde ya sistemas segregados, incluso el mismo PIE, tienen que transitar hacia un enfoque de derecho. Pero un poco, ¿y qué pasa, por ejemplo? O sea, yo sé qué pasa, pero que me cuentes tú. ¿Qué pasa cuando un papá, cuando una mamá, cuando una familia se encuentra con que no tiene colegio para su hijo, o bien que va a un colegio donde hay espacio para recibir otros niños y le dicen, ¿sabes qué? Pucha, que lo siento, no tenemos el sistema adaptado para los niños, no tenemos currículum adaptado, no lo podemos recibir, y no lo podemos recibir por la discapacidad. Qué pena. Hay otras veces que es encubierto, estás medio frito cuando es encubierto, pero cuando es de frente, que te dicen que no lo reciben por una discapacidad, ¿dónde puede reclamar una familia? Mira, hoy día, gracias a Dios, tenemos la ley Zamudio, que le ha prestado un gran favor a las personas en situación de discapacidad sin quererlo. Es posible ampararse yendo al juzgado de policía local. Pero hay que tener el abogado, hay que ir a tribunales. Sí, y hoy día también la otra instancia, que es una instancia nueva, que por eso no se ha hecho, todavía no se conoce tanto, es la Superintendencia de Educación. La Superintendencia de Educación tiene la facultad de fiscalizar y sancionar a los establecimientos que hoy día realicen algún tipo de discriminación. Ahora, también es complejo porque también la Superintendencia de Educación tiene que avanzar en saber realmente qué es lo que tiene que fiscalizar. Sí, claro. Dado que la normativa, particularmente en temas de educación, está desajustada
ajustada a los estándares de la Convención. Entonces tenemos que hacer un trabajo importante de ajustar la normativa en legislación en materia de educación a los estándares de la Convención, de manera que la superintendencia y los organismos que corresponda puedan realmente fiscalizar y sancionar. Mientras no tengamos organismos o práctica sancionadora eficiente, va a ser difícil realmente que podamos hacer esta transición de realmente que los colegios, los establecimientos se den cuenta que la inclusión, no es difícil. Este es como el mito urbano que se ha establecido. Quiero preguntar de eso. Pero que no es difícil, se puede. No es difícil, se puede. Y segundo, que el problema, y esto, Mónica, que ojalá lo pudiéramos como repetir, se ha instalado en Chile como que el problema son las personas con discapacidad. No, el problema es el sistema educacional chileno. Y lo es. Antes de irnos a la pausa, quiero preguntarle a la Herminia. Herminia, ¿qué opinas tú de que tantos niños estén con capacidades diferentes como tú lo fuiste antes, ahora ya eres una mujer hecha y derecha? ¿Qué opinas que hayan niños con autismo, con síndrome de Down o en una silla de ruedas que no tengan colegio? Que debería enterarse el mismo colegio para que pueda ella también aprender, aparte de todos los niños con problemas, con discapacidad que ya he tenido yo, que ellos también pueden. Y me gustaría que yo aprenda a hacer más cosas. Que vayan a colegios con todos. Sí, con todos. Que saben, Herminia. Bueno, de esto vamos a conversar al regreso de una pausa. Vamos a ver si de verdad esta reforma educacional tan anunciada está incluyendo o no. Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos con la segunda parte de Conciencia Inclusiva, hoy hablando de educación, de integración como piso mínimo justamente para construir futuros trabajadores, futuros ciudadanos, en definitiva, futuras personas a las que se les respeten sus derechos. Y antes de hablar de la reforma educacional, quiero mostrarles, junto al equipo de Conciencia Inclusiva, que sí se puede, que no es solo bueno, sino que es posible y que no es ni tan difícil ni tan caro. Hay varios colegios que son ejemplos de integración, uno de ellos, la institución teresiana, que de verdad muchas veces no da abastos para recibir a toda la gente que quisiera postular, porque la idea es que sea no un colegio especial, sino un colegio integrado, y trata de ser parte de la solución y no del problema a través de un colegio donde uno en sus patios vea Chile, un Chile como es común y corrientemente. Veamos. Nuestro proyecto educativo es un proyecto inclusivo de siempre, de toda la vida, no ahora. Y nosotros no hablamos de discapacidad, hablamos de personas, los niños, las niñas, los jóvenes, y cada uno es como es y es aceptado en su condición. El proceso de admisión es para todos igual, excepto que para los niños que tienen algunas capacidades diferentes hay cupos, porque tampoco podemos ser irresponsables y cargar con la responsabilidad de todo el país. ¿Cómo se dice? Blue. Aporta identidades diferentes, aporta capacidades diferentes, aporta culturas diferentes, aporta creencias diferentes. Es un aporte en su totalidad porque la diversidad para nosotros es un valor. No usemos la típica frase que no estamos preparados. Nosotros no estamos preparados para nada. Si uno no tiene vocación nunca está preparado, porque también yo podría decir no estoy preparado para el niño que se droga, no estoy preparado para el niño que tiene un problema familiar en la casa. El estudiante con capacidades diferentes accede al mismo currículum que su compañero, ¿ya? Lo que nosotros hacemos acá es facilitar el acceso entregando un material que es adecuado. Para hacer la conversación tienen que, recuerda que siempre hay que mirar a los ojos. El taller de habilidades sociales en este caso es una flexibilidad que se hace según la necesidad del estudiante. Ya en las habilidades sociales se aprenden, es un grupo donde no es solamente chicos con síndrome de Down o chicos con Asperger, sino que están todos los chicos que requieren como
algún tipo de necesidad con respecto a cómo llegar al otro. La relación con los chicos con capacidades diferentes también va a depender de la personalidad que tenga él. Si ese chico con Asperger o ese chico o esa chica con síndrome de Down ha crecido en una familia que cree que es un agente activo y que piensa que sí puede tener los mismos derechos, va a tener una personalidad que le va a poder permitir acceder a esa relación con el otro. Me llamo Pilar Emalina, mi edad tengo 16 años. Y estoy en segunda media C. Me gusta de todo lo que hacen, asignatura y todo eso. ¿Alguna preferida o no? De inglés. ¿Por qué te gusta inglés? Porque me gusta y hablo bien en inglés. La Pili está con nosotros desde segundo a 5 ya. Y esto es parte importante del curso porque de cierta forma la hemos acompañado en todo su proceso por el colegio. Yo con la Pili a veces salimos, me invita al teatro. Y hemos hecho muy amigas, hemos aprendido a conocer a la Pili y a convivir con gente como la Pili. Y ha sido una experiencia muy buena. Qué gusto ver un colegio que es lo que debiera ser cualquier colegio, el reflejo de un país, o sea, un lugar donde caben todos. Eduardo, estamos en plena discusión de la reforma educacional. Hay una ley que no sé si de buena o mala manera se llama Ley de Inclusión. Hay que reconocer que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con inclusión social. Cuando digo de buena o mala manera, porque no sé si se aplica tanto al tema de la discapacidad. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué aspirarías tú que tuviera la reforma educacional para las personas con discapacidad? Bueno, lamentablemente solamente puedo hablar sobre mi discapacidad, porque no conozco las necesidades que deben tener otras discapacidades. Pero por los que estamos en esta condición de movilidad reducida, silla de ruedas, etcétera, por supuesto, lo primero que hablamos en el bloque anterior, el tema del daño, el rampa, acceso. Obligación de infraestructura. Por supuesto. O sea, no puedes tú depender de la voluntad de un tercero para ir al baño o para moverte libremente por los lugares de la universidad o del liceo, de la escuela. En algunos casos también hay que ver el tema de los costos. Alguna beca. ¿Por qué lo digo? Porque hay que entender que muchas familias, no todas, pero sí muchas familias que tienen personas con discapacidades, debido a los gastos médicos, son familias que están ya dañadas económicamente. Son familias que tienen que todo el tiempo estar recurriendo a médicos. Yo me he operado montones de veces. Entonces, y que los remedios, y que se enfría, y que hay ciertos cuidados. Entonces, a veces ciertas becas no consideran eso. El tema de traslado, el tema de que no tienen los recursos. Por supuesto que si los tiene, bien, pero también habría que considerar, evaluar esto. Además, lo que hablamos de otras consideraciones, como el tema de la velocidad de escribir, el puesto, etc. María José, ley de inclusión. Ok, es cierto que se avanza respecto a temas de inclusión social. ¿Merece la ley que está pronto a promulgar el Ministerio? Nos hubiera encantado tener el Ministerio acá, lo invitamos, no fue posible finalmente que estuvieran acá. Pero quiero preguntarte tu opinión desde la sociedad civil y también como parte de la Comisión Asesora Presidencial sobre Políticas de Discapacidad. ¿Se merece el nombre de ley de inclusión respecto a la discapacidad? Le falta un artículo para merecerse ese nombre. Porque la ley, yo creo profundamente que la reforma tiene y quiere ser inclusiva y realmente aspira a que haya educación de calidad para todos. Pero particularmente en el primer proyecto de ley de la reforma, que es el que regula la admisión de los estudiantes y elimina el lucro, hay un artículo muy controvertido, que es el artículo 7º, que contraviene el espíritu de la misma ley. ¿Qué dice el artículo? El artículo dice que todo lo que se ha dicho anteriormente en el artículo 7º respecto de los procesos de admisión no se va a aplicar ni a escuelas especiales ni a establecimientos regulares que tengan programas de integración escolar respecto de sus cupos de integración.
Y luego agrega en un segundo párrafo algo que es aún más complejo, y es que estos establecimientos educacionales, es decir, los regulares que tienen PIE y las escuelas especiales, van a poder establecer sus propios sistemas de admisión. Eso evidentemente está expresado en un lenguaje formal y de ley, pero los que estamos en la implementación y conocemos cómo funciona el sistema, sabemos que esto significa, en la práctica, que los establecimientos van a poder seleccionar, porque al establecer su propio sistema de admisión, va a poder decir, mire, en mi proceso de admisión hemos definido que, por ejemplo, no vamos a recibir a personas con discapacidad cognitiva severa, por ejemplo. Vamos a recibir solo a chiquillos que presenten X características. Entonces, la verdad, y esto se lo hemos planteado al Ministerio de Educación, reconociendo el espíritu de la ley, además, lo dijo un diputado en la Comisión de Pobreza, el artículo 19 del Código Civil dice algo muy significativo, y es que lo que prima es la letra de la ley. La letra de la ley de este proyecto de educación, solo en el artículo 7º, referido a niños con necesidades educativas especiales, no es clara, contraviene el derecho a la educación, contraviene la igualdad ante la ley. ¿Cómo debiera haber sido para que de verdad fuera ideal una ley de inclusión? O sea, una ley de inclusión, la verdad, Mónica, que lo que nosotros aspirábamos, voy a ser bien honesta, respecto, cuando conocimos la tramitación de este proyecto de ley, era, la verdad, no estábamos siendo considerados, ¿me entendí? Ni siquiera había algo referido a las personas con discapacidad. Pero la introducción de este artículo, que se hizo tardíamente en la tramitación del proyecto de ley, nos dejó peor que antes, porque antes se seleccionaba de manera informal y hoy día se va a poder seleccionar de manera amparada en la ley. Se consagra. Claro, y esto además va a llevar a procesos de judicialización muy importante, porque el Ministerio ha defendido la postura de la ley diciéndonos que el proceso de admisión es ciego, es decir, tú no te van a pedir ningún informe para postular. Y lo que nosotros le hemos tratado de hacer ver al Ministerio también es que eso no es una excusa para amparar en la ley la discriminación. La ley no puede discriminar a ningún colectivo de personas por ninguna causa o razón. Le pregunto a Cintia, ¿cómo debiera ser una ley de educación, sobre todo aprovechando la reforma, ideal? ¿Qué debiera decir respecto de las personas con capacidades diferentes? Porque, así como María José dice, como está, discrimina. También, si no ponemos nada y si se deja en genérico, también pasa lo que pasa hoy día, que el reclamo es difícil, la fiscalización es escasa y la posibilidad de realizar acciones judiciales, más si a veces te sucede como familia que tienes a uno de tus hijos que no tiene discapacidad en el colegio, no te quieres pelear con el colegio, al final muy pocos pueden hacer algo. Entonces, ¿cómo debiera ser una ley ideal de educación respecto al tema de discapacidad? Mira, lo que nosotros incluso desde las mismas propuestas que emergieron de la Mesa Técnica de Educación Especial, el planteamiento es claro, lo que necesitamos en Chile es que la reforma educacional en su conjunto, en su integralidad, sea inclusiva. Y eso debiera concretarse y bajarse en una política nacional de carácter general, de largo plazo, no con metas, con recursos, con planes, etcétera, de inclusión. Necesitamos en Chile una política nacional de inclusión. Lo que ese sería dar un salto, un paso hacia adelante sustantivo, porque la tendencia en nuestro país sigue siendo a asociar la inclusión a las personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad. Entonces, el planteamiento que nosotros estamos haciendo, la inclusión es inherente al derecho a la educación, es un componente, es una vía para hacer efectivo el derecho a la educación. Perfecto. Y de todos con igualdad. Por lo tanto, la inclusión debiera ser un componente transversal en todos los programas. ¿Prohibición de selección o implica más bien, por ejemplo, yo pensaba, ¿por qué no avanzar hacia un sistema de cuotas? ¿En qué sentido? En que si un colegio no tiene ningún alumno con capacidades diferentes, tenga incluso prioridad ese alumno para entrar a esa sala de clase. No sé cómo se hace, cómo es técnicamente lo más adecuado
para asegurar en el fondo que en un colegio no te digan, mira, no tenemos el programa, no tenemos la infraestructura, no tenemos ascensor, no puedo recibirte si tienes silla de ruedas. No sé cómo se hace en la redacción de una ley. Bueno, lo primero es que en el caso de esta ley en particular, en que efectivamente teníamos la aspiración de que esto permitiera el acceso universal, ¿no es cierto? Porque uno de los principales argumentos, ¿no?, para esta ley tiene que ver con que en Chile efectivamente tenemos un sistema educativo altamente desigual, uno de los más desiguales del mundo, con altos niveles, ¿no? Y un sistema con altos niveles de segregación, segmentación, etcétera. Entonces, el punto es cómo superamos esta situación o vamos avanzando hacia un sistema más equitativo, más inclusivo, ¿no es cierto? Para ello, en concreto, uno habría esperado, ¿cierto?, que, o la solución a esto es que los recursos de apoyo, los apoyos tienen que estar disponibles para todos los alumnos que en cualquier momento de su escolarización lo requieran. Como una obligación, no como una opción. No como una opción, como una obligación. Y por lo tanto, porque la pregunta que uno se hace hoy día, si una familia, ¿no?, tiene a sus hijos en un determinado establecimiento, hoy día la ley plantea que se le debe dar prioridad, ¿no?, a los hermanos, es decir, el planteamiento de un sistema aleatorio, ¿no?, y con algunas ponderaciones, no privilegiar en los cupos a los hermanos, a los que viven en la comuna, a los hijos de los profesores. Hay una serie de criterios que establece la misma ley. Como bien tú dices, perfectamente podría plantearse dentro de las prioridades las personas con discapacidad, dentro de las prioridades los hermanos, ¿no?, con discapacidad. Dentro hay una serie de mecanismos exactamente medidas de acción afirmativa que es necesario resguardar, porque de lo contrario no vamos a avanzar en esa dirección. Herminia, una pregunta. ¿Qué fue lo más importante o qué cosas importantes aprendiste en el colegio? Aprender a leer y a escribir. ¿Eso es lo más importante que aprendiste? Sí. ¿Te gusta leer? Sí, a mí me gusta leer. ¿Y qué cosas te gusta leer? Periódicos, por ejemplo, leer un libro, historia de cine. A mí me gusta leer. ¿Cómo crees que hubiera sido tú, la Herminia, si no hubieras podido ir a un colegio? Me pudiera enseñarme más cosas, como los otros niños que han ido a todos los colegios. Me gustaría aprender más cosas. Aún más te hubiera gustado aprender. ¿Y cómo serías tú si no supieras leer ni escribir? Ahí partir... ¿Sería complicado no saber leer y escribir o no? Sí, pero una profesora que era una hermana de uno de mi vecino, ella se fue para el sur. Y ella me hacía en su casa de ella, en la misma que yo vivo yo, pero por otro lado, ella me enseñó a leer. O sea, con apoyo, con ayuda se puede. Sí. No aprendió en el colegio, no aprendió en el colegio, aprendió con ella, está contando. Cuando yo me salí del colegio. Ella fue la que te apañó y te ayudó a aprender a leer y escribir. Y ella se fue para el sur, se casó, tuvo 2 hijos, hombrecito. Oye, Herminia, ¿y saber leer y escribir es algo importante o no? Sí. ¿Te ayuda en tu vida diaria? Sí. No sé, para tomar la micro, para comprar en un supermercado, para todo, me imagino. Sí. Como mi papá no está ahora con nosotros, yo no puedo salir yo sola a la calle, pero me acompaña mi mamá. María José,
Cuando hablamos de acciones afirmativas, ¿qué acciones afirmativas concretas nos faltan? Escucha, casi todo, sí, pero todas, bueno, digamos sí. algunas de las más importantes. Mira, yo creo que la Cintia mencionó algunas respecto de los procesos de admisión. Las personas en situación de discapacidad debieran tener prioridad de acceso a los establecimientos educacionales. Es además algo que promueve la Convención, no es algo que estemos pidiendo así como un grupo de locos que creemos que todo en la discapacidad, no, esto ha sido ya convenido a nivel internacional. Pero te doy vuelta a la pregunta, porque resulta que hay muchos mitos. Sí. Y dentro de los mitos, te menciono algunos, es más caro. Es imposible. Sí. Mi hijo, estoy hablando como alguien que está discriminando, mi hijo se van a atrasar si están con alguien con síndrome de Down en la sala. Ah, no, nos van a subir la colegiatura porque tuvieron que hacer una rampa porque alguien tenía silla de ruedas. Sí. No, el CIMSE, el curso va a bajar. Como además si fueran cosas tan importantes a todo esto, ¿eh? Como si fueran cosas muy, muy relevantes tener el mejor CIMSE del planeta. Pero, en fin, eso es mito. Mira, a ver, varios mitos. A nivel internacional hay evidencia, pero abundantísima, de que la inclusión de la diversidad en un establecimiento educacional solo aporta riqueza. Eso se puede leer en la UNESCO y donde tú quieras. Y los que tenemos hijos con discapacidad sabemos además que cuando ese niño está inserto en una sala de clase, el profesor se enriquece de una manera extraordinaria pensando y elaborando metodologías lúdicas o metodologías diversas, y todos se benefician de chorreo, entonces. Claro, y al final la conclusión, y esto pasa, pero es una evidencia pero impresionante, que al final que eso que comenzaron haciendo para un niño lo terminan haciendo para todos. ¿Por qué será, no? Porque finalmente lo que requiere una persona en situación de discapacidad es algo que requerimos todos los seres humanos, pero que en medio de la velocidad y en medio de estos criterios tan economicistas hemos perdido. Ahora, efectivamente, poder entregar los apoyos que requieren las personas puede ser más caro en algunos casos, y esa no es ninguna justificación para decir, mire, no lo vamos a hacer. No, pues no dejemos encerrados a los mineros cuando estaban en el foso de Atacama porque era muy caro sacarlo. Pero hoy día... Porque esto es vida o muerte también. Sí, absolutamente. Pero hoy día, Mónica, realmente nosotros no tenemos cuantificación en plata, pero la subvención que se entrega para educación especial es muy alta, es casi 3 veces mayor que la subvención CEP. Hoy día lo que nosotros hemos propuesto y hemos pedido es que esa subvención se asigne y se ejecute de una manera mucho más eficiente y que ya no se entregue en función de diagnósticos que van a generar programas separados, sino que se haga un aporte basal a los establecimientos educacionales. Perfecto. En función de ciertas maneras de elegirlo, ¿no? La población que tiene, grado de vulnerabilidad, cantidad de personas con discapacidad. Si eso nosotros hoy día lo hiciéramos, sería un aporte sustantivo para que los colegios dejen de lado esto que decía la directora de Las Teresianas. Esto no estamos preparados. Esto no puede seguir siendo así. Un colegio no puede ser colegio si no está preparado para recibir a todos los alumnos. O sea, es una contradicción con ser colegio. Me gustaría, para ir cerrando, pues se nos agota el tiempo, siempre nos quedamos como cortos de tiempo y con ganas de hablar más, pero Eduardo, ¿cómo hubiera sido Eduardo Núñez si no hubiera ido al colegio y por ende después no hubiera ido a la universidad y olvídate de la ingeniería civil en informática? ¿Cómo hubiera sido tú sin el esfuerzo que pusiste contra toda barrera para ir al colegio? Estaría jodido, estaría en la casa, acostado en la cama, quizás muerto, porque también el estudiar, el tener meta, te motiva, no solamente a nivel, no sé, de conocimiento, sino que también te motiva en la vida, te da energía, te pone un horizonte, algo que perseguir. Entonces, yo entiendo, he conocido casos de gente en discapacitados que no lo han logrado y que se terminan matando o caen en depresión. Los estudios es la manera de salir adelante, no se me ocurre otra. Por supuesto, sería la salud, sanarlo, si se pudiese. Pero si no se puede, el estudio es la manera de salir adelante, de dejar de... A veces se considera a la gente en esta condición como un cacho para la sociedad. Y lo somos porque no son las herramientas. Si tuviésemos las herramientas seríamos iguales. Todo este tema que estamos conversando, la segregación no es inaceptable. Como bien decía María José, todos se enriquecen. Los niños que compartieron con gente discapacitada el día de mañana de adultos van a ser los que van a integrar. Y al revés, los niños que se formaron lejos y que vieron que en el colegio allá, en el rincón de allá está la gente con alguna discapacidad y ellos acá
van a ser los discriminadores de adultos. ¿Qué más voy a decir después de eso? Eduardo, María José, Herminia, Cintia, muchas gracias por habernos acompañado. Queremos, merecemos como país no perder esta riqueza. Queremos y merecemos que muchos más Eduardos, muchas más Herminias estén en las salas de clases compartiendo con los niños del futuro, y ojalá esta vez que tenemos la posibilidad con una reforma educacional no lleguemos una vez más tarde como país para esos niños del día y del futuro. Nos vemos en un próximo Conciencia Inclusiva. Chao.